La compra de un coche es una de esas decisiones enormes, ¿verdad? Pero me pregunto si no estamos enfocando mal la pregunta. Quizás ya no se trata solo de elegir un modelo o un motor. Hoy vamos a analizar una serie de textos que sugieren algo más profundo, que la propia definición de conducir está cambiando radicalmente ante nuestros ojos. Nuestra misión es desgranar ese cambio. Veremos cómo las grandes decisiones, como elegir entre gasolina o electricidad, nos alejan del control puramente mecánico. Luego, cómo la tecnología nos está convirtiendo en supervisores de sistemas increíblemente listos, pero a veces peligrosamente literales. Y finalmente, cómo hasta la tarea más básica como llevar una carga exige un nuevo tipo de conocimiento. Es un viaje del conductor operador al conductor gestor. Y para que se entienda la magnitud de este cambio, aquí va un dato que me ha dejado boquiabierto. En 2010, la mayoría de los coches nuevos que se vendían en España eran de cambio manual. Hoy, según los documentos, más del 97% son automáticos. Eso no es una tendencia, es la práctica extinción de una forma de conducir en poco más de una década. Empecemos por la decisión que lo inicia todo: eléctrico, de combustión o un híbrido a medio camino. Ayúdanos a desglosar lo que dicen los textos sobre las ventajas y desventajas de cada uno. Claro, es la encrucijada fundamental. A ver, empecemos por el coche de combustión, el de toda la vida, gasolina o diésel. A su favor juega la familiaridad y la infraestructura. Tienen, por lo general, más autonomía, la red de gasolineras es universal y el mercado de segunda mano es mucho más amplio y, bueno, accesible económicamente. Pero en su contra, la balanza empieza a pesar. Contaminan más, el precio del combustible es impredecible, están perdiendo ventajas fiscales y, de cara al futuro, su valor de reventa es una incógnita. Entonces, si lo entiendo bien, la elección no es solo entre tecnologías, sino entre dos filosofías: la certeza y la infraestructura del presente con los coches de combustión, frente a una apuesta por el futuro y la economía a largo plazo con el eléctrico, asumiendo sus incomodidades actuales. Has dado en el clavo. Esa es exactamente la tensión. El coche eléctrico tiene ventajas muy potentes en el día a día. El coste por kilómetro es muy bajo, hay exenciones de impuestos, descuentos en peajes, aparcamiento gratuito en algunas zonas y sobre todo la comodidad de cargarlo en casa como si fuera un móvil. Además, su mecánica es más simple, lo que en teoría se traduce en menos averías y un mantenimiento más sencillo. Pero siempre hay un pero, ¿no? Los textos señalan varios inconvenientes importantes. Desde luego. El primero es que su producción no es tan ecológica como se cree, sobre todo por la minería de los materiales para las baterías. Luego está la realidad del uso. El acceso a puntos de carga públicos es irregular y a veces frustrante, y de ahí nace el famoso concepto de ansiedad por la autonomía, ese miedo a quedarse tirado, que los documentos subrayan que empeora notablemente en invierno, ya que el frío reduce el rendimiento de la batería. Y no olvidemos que son vehículos más pesados, lo que afecta al desgaste de neumáticos y a la dinámica de conducción. Y entre esos dos mundos, el híbrido se presenta como la solución de compromiso. Exacto. Es un puente entre tecnologías. Combina un motor de combustión con uno eléctrico más pequeño que se recarga parcialmente con la energía de la frenada. Ofrece un consumo más bajo que un coche de combustión puro, especialmente en ciudad, sin la ansiedad por la autonomía de un eléctrico puro. 7% de coches nuevos son automáticos. ¿Qué ha provocado esta revolución en solo 10 años? ¿Ha sido solo la comodidad, la llegada masiva del coche eléctrico o hay algo más que expliquen los textos? Es una combinación de factores. Por un lado, la comodidad es innegable, sobre todo en atascos. Pero el factor determinante ha sido la tecnología. Los coches eléctricos e híbridos, por su naturaleza, funcionan como automáticos. No tienen un embrague y una caja de cambios tradicional. Al dominar ellos el mercado, han arrastrado la estadística. Y los fabricantes de coches de combustión también han perfeccionado tanto sus cajas automáticas que ahora son más eficientes y rápidas que las manuales. Pero hay un detalle práctico en todo esto que es crucial y que seguramente mucha gente desconoce. Algo relacionado con el permiso de conducir. Sin duda, y es un punto vital. Si una persona hace el examen práctico con un coche automático, su permiso de conducir tendrá una restricción, que solo le autoriza a conducir vehículos automáticos. Para poder llevar uno manual tendría que hacer una prueba práctica adicional más adelante. Ojo, que esto es importante. Imagino la sorpresa de alguien que se saca el carnet con el coche familiar, que es automático, y luego se va de vacaciones, alquila un coche y le dan uno manual. Le puede arruinar el plan por completo.
Precisamente. En cambio, si se aprueba el examen con un coche manual, se está autorizado para conducir ambos tipos. Es una decisión que se toma al sacarse el carnet, pero que tiene implicaciones a largo plazo. Vale, vamos a desgranar esto. Porque este paso al cambio automático no es solo una cuestión de comodidad. Es el primer gran paso para ceder el control a la máquina. Los coches de hoy ya no son solo mecánica, son ordenadores sobre ruedas. Los frenos ABS o el control de estabilidad ya nos parecen prehistóricos. El objetivo final, como apuntan los textos, es el coche autónomo. Así es. Y el camino hacia la autonomía total está pavimentado con estos sistemas de asistencia al conductor, que son cada vez más sofisticados. Por ejemplo, el control de crucero adaptativo. Ya no es solo fijar una velocidad en autopista. Ahora, el coche usa un radar y tecnología láser para medir la distancia con el vehículo de delante y ajusta la velocidad por sí solo para mantener siempre una separación segura. Se adapta al flujo del tráfico. Y luego está el asistente que literalmente nos mantiene en nuestro sitio. El asistente de mantenimiento de carril. Una cámara digital en el parabrisas lee las marcas viales de la carretera. Si el coche empieza a desviarse sin que se haya puesto el intermitente, el sistema interviene. Lo hace con pequeños y suaves movimientos en el volante para corregir la trayectoria. Es el coche tomando el control de la dirección. Y de ahí al asistente que aparca solo, que ya parece ciencia ficción hecha realidad. Sí, el asistente de aparcamiento lleva la automatización un paso más allá. Los sensores y cámaras del coche evalúan un hueco para aparcar. Y, si es viable, el vehículo se encarga de todo. Gira el volante, acelera, frena y cambia de marcha. Me parece una de esas funciones que suenan a magia, pero que en la práctica me daría pánico usar. ¿Dicen algo los textos sobre la fiabilidad real de estos sistemas? ¿La gente realmente se baja del coche y deja que la máquina haga el trabajo? Los textos mencionan que en algunos modelos muy avanzados es posible hacerlo, sí, bajarse y que el coche complete la maniobra. Pero esto nos lleva directamente a la pregunta clave que plantea el material. ¿Podemos confiar ciegamente en esta tecnología? ¿O surgen nuevos problemas que no habíamos previsto? Exacto. Porque una cosa es que te ayude a mantenerte en el carril y otra, muy distinta, es cederle el control en una situación crítica. Y ese es el gran dilema que se expone, el conflicto de autoridad. En una emergencia, ¿quién manda, el conductor o el coche? Imagina que un objeto cae en la carretera. El conductor da un volantazo instintivo para esquivarlo, pero el asistente de carril interpreta ese volantazo como un error, una salida involuntaria, y trata de corregirlo, devolviendo el coche a la trayectoria original, directo hacia el obstáculo. Es una posibilidad real y aterradora. Es una situación que da que pensar. Y más allá de estos dilemas casi filosóficos, están los problemas prácticos del día a día, que no son ninguna tontería. Por supuesto, los textos ponen ejemplos muy claros. ¿Qué pasa con el asistente de mantenimiento de carril si la nieve, una lluvia intensa o simplemente el desgaste de la pintura han borrado las líneas? El sistema se queda ciego. O pensemos en el reconocimiento de señales. El coche puede leer una señal de 80 km/h y fijar esa velocidad, pero no tiene el juicio humano para saber que, con una niebla densa o un atasco más adelante, lo prudente es ir a 40. Entonces, la conclusión es que esta tecnología, en lugar de permitirnos relajarnos, exige un nuevo tipo de atención. Ya no se trata solo de mirar la carretera, sino de supervisar constantemente lo que la máquina está pensando. Totalmente. La conclusión es tajante. El conductor debe permanecer igual de atento o incluso más que si conduciera sin ninguna asistencia. Son una red de seguridad, no un piloto automático. No sustituyen el juicio humano. Es increíble cómo el coche se ha vuelto un cerebro sobre ruedas, pero los textos nos recuerdan que, al final del día, sigue siendo una herramienta física. Y a veces, la parte más complicada no es la inteligencia artificial, sino algo tan básico como averiguar cómo llevar una estantería a casa de forma legal y segura. Hablemos de remolques y carga. Es un tema denso pero vital, porque los errores aquí se pagan caros. Empecemos por lo que se puede llevar con el permiso más común, el de clase B. La regla general es que permite conducir un vehículo de hasta 3.500 kilos de masa máxima autorizada. A partir de ahí, para añadir un remolque hay dos escenarios principales. A ver si lo entendemos bien. El primer escenario es con un remolque ligero, que es aquel cuya masa máxima autorizada no supera los 750 kilos. En este caso, se puede enganchar al coche y el peso total del conjunto coche más remolque puede llegar hasta los 4.250 kilos. Es la opción más sencilla.
De acuerdo. ¿Y la segunda opción? ¿Con remolques más pesados? Aquí es donde se complica y donde mucha gente se confunde. Se puede llevar un remolque de más de 750 kilos, pero con una condición muy estricta, que la suma de las masas máximas autorizadas del coche y del remolque no supere los 3.500 kilos. Perdona que te interrumpa, pero para que quede claro, ¿me estás diciendo que con un remolque más grande y pesado, el peso total que se puede llevar es menor que con uno ligero? Parece totalmente contraintuitivo. Exacto, y esa es la paradoja que causa tantos problemas. Con un remolque pesado, el límite del conjunto baja de 4.250 a 3.500 kilos. Además, y esto es crucial, estas son las normas generales del permiso, pero siempre hay que respetar las limitaciones técnicas del propio coche, lo que se conoce como masa máxima del conjunto que figure en su ficha técnica. Nunca se puede superar ese valor. Una vez aclarado el laberinto de pesos, la siguiente pregunta es inevitable. Si algo sale mal, si la carga se suelta, ¿de quién es la responsabilidad? Aquí los textos no dejan lugar a la más mínima duda. La responsabilidad es única y exclusivamente del conductor. Y para ilustrar el peligro de no tomarse esto en serio, usan un ejemplo que es pura física y que pone los pelos de punta. ¿Cuál es? Hablan de un simple termo de agua de 1,5 kilos suelto en el asiento trasero. En una frenada brusca a solo 50 kilómetros por hora, la inercia multiplica su peso efectivo por 30. Ese termo impacta contra lo que encuentre con la fuerza de un objeto de 45 kilos. Se convierte literalmente en un proyectil. Es una imagen brutal. Un objeto cotidiano transformado en un arma. Te hace pensar en todo lo que llevamos suelto en el coche. El portátil, la compra, una botella. Por eso las reglas para asegurar la carga son tan estrictas. Primero, la carga no debe poder caerse, arrastrarse o obstruir la visibilidad, ni tapar las luces o la matrícula. Después, hay límites de tamaño. No puede sobresalir más de 15 centímetros por los lados, ni más de 1 metro por delante. Y si sobresale por detrás, hay que señalizarlo obligatoriamente con un panel cuadrado con franjas diagonales rojas y blancas reflectantes. ¿Hay alguna excepción a esa señalización tan formal? Suena a algo que no todo el mundo tiene en casa. Curiosamente, sí. Los documentos mencionan una excepción para el transporte ocasional de carácter privado. En esos casos, se permite usar una bolsa de plástico llamativa o un paño rojo. Espera, una bolsa de plástico. Suena a solución un poco improvisada, pero supongo que es una concesión a la realidad para esa vez que se compra un mueble y hay que llevarlo a casa. Peligros concretos de la sobrecarga. No solo una multa. La sobrecarga empeora el manejo, la dirección se vuelve imprecisa y la distancia de frenado aumenta drásticamente. Con un remolque es aún peor. Si es demasiado pesado, resta peso y agarre al eje delantero del coche, lo que compromete la estabilidad y aumenta el riesgo de perder el control. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? Que elegir y usar un coche se ha convertido en un complejo ejercicio de equilibrio. Un equilibrio entre la tecnología de los asistentes y la física de un termo. Entre la normativa de los permisos de conducir y los límites de peso de un remolque. Si conectamos esto con el panorama general, lo que estamos viendo es un cambio profundo en el papel del conductor. Estamos pasando de ser meros operadores de una máquina a ser supervisores de sistemas increíblemente complejos. La habilidad ya no reside solo en la destreza con los pedales y el volante, sino en entender la tecnología, conocer sus limitaciones y, sobre todo, saber cuándo es imperativo intervenir y tomar el control. Y eso nos deja con una última idea para la reflexión. A medida que los coches asumen más y más tareas, desde mantenerse en el carril hasta frenar por nosotros en una emergencia, ¿cómo cambia la definición de lo que es ser un buen conductor? Quizás en el futuro, ser un buen conductor será menos una cuestión de destreza física y reflejos, y más una cuestión de juicio crítico. El juicio para saber cuándo confiar en la máquina y, lo que es más importante, cuándo desconfiar de ella y tomar las riendas.